Bienvenidos a nuestro viaje a través de la mitología griega. Hoy revelaremos secretos fascinantes sobre los dioses más poderosos del Olimpo. Acompáñenme mientras nos embarcamos en una odisea para explorar no solo las historias que todos conocemos, sino también los rincones más oscuros y las verdades menos contadas de estas deidades que una vez gobernaron la imaginación de una civilización entera. Desde las alturas del Monte Olimpo hasta las profundidades del inframundo, desentrañaremos los misterios que han perdurado a través de los milenios, observando cómo estos seres divinos reflejaban las esperanzas, los miedos y la inmensa curiosidad del espíritu humano. Imaginen un tiempo donde el universo mismo era un lienzo para las pasiones y los poderes de seres extraordinarios. Los griegos antiguos, al mirar el cielo nocturno o al contemplar la furia de una tormenta, no solo veían fenómenos naturales, veían la mano de los dioses. Estas historias, transmitidas de generación en generación, eran su forma de entender el cosmos, la naturaleza humana y su propio lugar en el gran esquema de las cosas. No eran simples cuentos, eran la ciencia, la filosofía y la espiritualidad de su tiempo, entrelazadas en narrativas épicas que aún resuenan con nosotros. En este programa, nos sumergiremos en las vidas de estos dioses y diosas, explorando sus personalidades complejas, sus relaciones tumultuosas y los secretos que definieron sus leyendas. ¿Qué motivaba sus acciones? ¿Cómo sus mitos moldearon la cultura occidental? ¿Y qué podemos aprender hoy de estas antiguas narrativas? Prepárense para ver a los dioses griegos no solo como figuras mitológicas, sino como espejos de la condición humana, con todas sus grandezas y sus fallas, en un viaje que nos llevará más allá de las estrellas y dentro del corazón mismo de la mitología. Comencemos nuestro viaje en la cima misma del panteón, con Zeus, el rey de los dioses, señor del cielo, el trueno y el rayo. Su imagen es icónica, una figura imponente, barbada, a menudo empuñando el rayo como símbolo de su autoridad indiscutible. Desde su trono en el Monte Olimpo, se decía que observaba el mundo de los mortales y de los inmortales, impartiendo justicia y manteniendo el orden cósmico. Pero ¿cómo llegó este ser a tal pináculo de poder? Su ascenso no fue un camino sereno, sino uno forjado en la rebelión y la guerra cósmica. Una historia que revela la naturaleza a menudo turbulenta del poder mismo, incluso entre los dioses que imaginamos perfectos y eternos. El Monte Olimpo, su morada, no era simplemente una montaña física, sino un reino conceptual, un nexo entre el cielo y la tierra, un lugar de poder y majestad divinos. Desde allí, Zeus gobernaba, pero su reinado no estaba exento de desafíos. Los antiguos griegos veían en sus tormentas la manifestación de su ira o su poder, un recordatorio constante de las fuerzas que gobernaban sus vidas. Su figura representaba la autoridad paterna, el orden establecido, pero también la capacidad de una furia elemental, tan impredecible y vasta como el cielo mismo. Era el árbitro final, el que equilibraba las fuerzas del universo, aunque sus propios impulsos a veces amenazaran ese mismo equilibrio. Se le conocía como protector de la humanidad, un título que sugiere una benevolencia inherente. Sin embargo, esta protección a menudo venía con condiciones, y su intervención en los asuntos humanos podía ser tanto una bendición como una maldición. Pensemos en la dualidad de su naturaleza, el dios que castigaba la arrogancia y la injusticia, pero que también era conocido por sus innumerables amoríos y su temperamento a veces caprichoso. Esta complejidad es lo que hace a Zeus una figura tan perdurable, un reflejo de cómo el poder puede ser a la vez creativo y destructivo, ordenado y caótico, un eco de las propias contradicciones que encontramos en el liderazgo y la autoridad a lo largo de la historia humana. Pero aquí yace un secreto fundamental, una verdad que a menudo se pasa por alto en las representaciones más simplistas. Zeus no nació rey. Su soberanía fue conquistada. Tuvo que enfrentarse a su propio padre, Crono, el titán que devoraba a sus hijos para evitar una profecía que anunciaba su caída. Esta confrontación, conocida como la titanomaquia, fue una guerra de proporciones épicas, una lucha generacional por el control del cosmos. Imaginen las fuerzas desatadas, el choque de poderes divinos que sacudió los cimientos mismos de la existencia. Zeus, con la ayuda de sus hermanos liberados y otros aliados, finalmente derrocó a los titanes, inaugurando una nueva era.
Esta victoria no fue solo un cambio de guardia, fue una redefinición del orden universal. El gobierno de Crono representaba un tiempo más primordial, quizás más caótico. El ascenso de Zeus y los Olímpicos simbolizó la imposición de una nueva estructura, una jerarquía más definida, aunque no menos llena de sus propias intrigas y conflictos. El rayo que Zeus empuña no es solo un arma, es un símbolo de esa autoridad ganada con esfuerzo, un recordatorio de que incluso el poder divino puede tener orígenes turbulentos y que el orden a menudo nace del caos. Su historia nos enseña sobre la naturaleza cíclica del poder y la lucha constante por mantenerlo. Suscríbete, dale like y deja tus comentarios si quieres otra historia como esta. Ahora, volvamos nuestra mirada hacia la figura que compartía el trono con Zeus, su hermana y esposa, Hera, reina del Olimpo, diosa del matrimonio, las mujeres, el parto y la familia. Su posición era de inmenso prestigio y poder, la matriarca del panteón divino. A menudo se la representa con una diadema y un cetro, símbolos de su realeza, su mirada severa y majestuosa. Era la protectora de las uniones sagradas, y las mujeres casadas la invocaban en busca de bendiciones y protección. Sin embargo, la historia de Hera es también una crónica de celos, venganza y una lucha constante por mantener su dignidad y autoridad frente a las infidelidades de su esposo. Aunque era la defensora del matrimonio, su propia unión con Zeus era una fuente perpetua de conflicto. Las innumerables aventuras amorosas de Zeus no solo eran una afrenta personal para Hera, sino que también desafiaban su dominio y el orden que ella representaba. Esto desencadenaba su famosa ira, una furia que podía ser tan temible como los rayos de su esposo. Las amantes de Zeus y sus descendientes a menudo sufrían terribles persecuciones y castigos ingeniosos por parte de la reina de los dioses. Pensemos en Heracles, cuya vida fue una serie de pruebas impuestas en gran medida por la implacable enemistad de Hera. Pero reducir a Hera simplemente a una esposa celosa sería pasar por alto su profunda sabiduría y su rol crucial en el cosmos griego. Ella era una fuerza poderosa por derecho propio. Antes de su matrimonio con Zeus, algunas tradiciones sugieren que era adorada como una diosa de la tierra y la fertilidad, con un culto antiguo y significativo. Su unión con Zeus puede interpretarse como la fusión de diferentes sistemas de creencias, uniendo el principio celestial masculino con el terrenal femenino. Su sabiduría se manifestaba en su capacidad para ver las implicaciones a largo plazo de las acciones, y aunque su temperamento era notorio, también era una consejera valiosa cuando decidía serlo. Un aspecto menos conocido, o quizás menos enfatizado, es su papel como protectora de las ciudades y de la estructura social. Su preocupación por el orden y la legitimidad se extendía más allá de su propio matrimonio. Ella encarnaba la santidad de los juramentos y los lazos familiares que mantenían unida a la sociedad. Los templos dedicados a Hera, como el Heraion de Samos o el de Argos, eran algunos de los más antiguos e importantes de Grecia, lo que subraya su importancia en el culto religioso. Estos lugares sagrados eran centros de devoción, donde se celebraban rituales que reafirmaban los valores que ella representaba: la fidelidad, la continuidad familiar y la estabilidad comunitaria. La complejidad de Hera reside en esta dualidad: la diosa majestuosa y la esposa herida, la guardiana del orden y la instigadora de tormentos. Su historia nos recuerda que incluso en el reino de los dioses, las relaciones son complicadas y las emociones pueden impulsar grandes dramas. Ella no es solo un símbolo de la institución del matrimonio, sino también de la lucha por el respeto, la identidad y el poder dentro de esa institución. Su furia, aunque a menudo destructiva, también puede verse como una manifestación de su inquebrantable compromiso con los principios que defendía, una negativa a ser simplemente una consorte pasiva en el gran teatro del Olimpo. Desde las alturas celestiales del Olimpo, descendamos ahora a los dominios acuáticos, al vasto e indómito reino de Poseidón, hermano de Zeus y Hades, y señor de los mares, los ríos, las fuentes, y curiosamente, de los terremotos y los caballos. Imaginen la inmensidad de su poder. Con un golpe de su tridente, podía desatar tormentas feroces que engullían flotas enteras, o calmar las aguas más turbulentas con un gesto.
Su temperamento era tan cambiante como el océano mismo, a veces sereno y majestuoso, otras veces violento e implacable. Los marineros y las comunidades costeras vivían bajo su sombra, ofreciéndole sacrificios para asegurar viajes seguros y proteger sus hogares de la furia del mar. El tridente, su arma emblemática, no era solo una herramienta de destrucción, sino también un símbolo de su soberanía sobre el tercio acuático del mundo, un reino tan vasto y misterioso como el cielo de Zeus o el inframundo de Hades. Este tridente, se decía, podía hacer brotar manantiales de agua dulce de la roca y era la clave de su control sobre los terremotos, un fenómeno que los antiguos griegos, viviendo en una región sísmicamente activa, atribuían a la cólera o al movimiento del dios bajo la tierra. Pensemos en cómo esta conexión entre el mar y los temblores de tierra reflejaba una comprensión intuitiva de las fuerzas geológicas que dan forma a nuestro planeta. Un secreto que a menudo se olvida entre los relatos de sus tormentas y su rivalidad con Atenea por el patronazgo de Atenas es su faceta más constructiva. Aunque su poder era temido, algunas historias antiguas lo presentan como un dios que también ayudaba a la humanidad de maneras prácticas. Se le atribuye haber enseñado a los hombres el arte de la equitación y la cría de caballos, animales que estaban profundamente asociados con él. Además, en ciertos mitos, Poseidón colaboró en la construcción de murallas para ciudades, como las de Troya, y se le consideraba un facilitador de la navegación, ayudando a guiar a los marineros y en ocasiones a construir puentes y puertos. Su personalidad era compleja, orgulloso, a menudo resentido por la supremacía de Zeus, y propenso a disputas con otros dioses inmortales por territorios y honores. Su palacio, se decía, yacía en las profundidades del Egeo, una maravilla de coral y gemas, desde donde gobernaba sobre un séquito de deidades marinas menores, ninfas y criaturas fantásticas. La vida en su reino submarino era tan rica y llena de intrigas como la del Olimpo. Su relación con los humanos era ambivalente. Podía ser un benefactor generoso, pero también un enemigo temible si se sentía despreciado o desafiado, como lo demostró su larga persecución a Odiseo. El legado de Poseidón es el de una fuerza primordial, la personificación del poder indomable del océano y de las energías tectónicas de la Tierra. Sus mitos nos hablan del respeto que los antiguos sentían por la naturaleza y sus manifestaciones más poderosas. Nos recuerdan que el mundo natural no es simplemente un telón de fondo para la vida humana, sino una entidad activa, capaz de una inmensa creación y una devastadora destrucción. Al contemplar la vastedad del océano o sentir el temblor de la tierra, podemos conectar con ese asombro y temor que inspiró la figura de Poseidón, el eterno agitador de la tierra y el mar. Ascendamos nuevamente al Olimpo, pero esta vez para encontrarnos con una deidad de un tipo muy diferente, Atenea, la diosa de la sabiduría, la estrategia en la guerra, la artesanía y la razón. Hija predilecta de Zeus, su nacimiento es uno de los relatos más extraordinarios de toda la mitología griega. No nació de forma convencional, sino que surgió, adulta y completamente armada con casco, lanza y escudo, de la cabeza de su padre después de que éste sufriera un dolor de cabeza insoportable. Este origen simbólico subraya su conexión intrínseca con el intelecto, la estrategia y el pensamiento puro, naciendo directamente de la mente del rey de los dioses. Atenea representa un tipo de guerra muy distinta a la de su medio hermano Ares. Mientras Ares personificaba la furia ciega y la sed de sangre del combate, Atenea encarnaba la guerra estratégica, la táctica inteligente y la defensa justa de la ciudad. Era la protectora de héroes astutos como Odiseo y Perseo, guiándolos con su consejo y su previsión. Su sabiduría no era meramente teórica, era práctica, aplicada a la resolución de problemas, a la invención de herramientas útiles como el arado y el telar, y al florecimiento de las artes y los oficios que hacían prósperas a las ciudades, especialmente a Atenas, la ciudad que llevaba su nombre y la tenía como patrona principal. Lo que mucha gente podría no apreciar completamente es la profundidad de su papel como civilizadora. No solo era una guerrera formidable, sino también una maestra y una innovadora.
Se le atribuye la invención de la flauta, aunque luego la desechó, y de la trompeta, así como la enseñanza de habilidades esenciales para la vida urbana y agrícola. Su presencia era sinónimo de progreso, de la aplicación de la inteligencia para mejorar la condición humana. En las disputas, a menudo actuaba como mediadora o jueza, como en el juicio de Orestes, donde su voto fue decisivo para establecer un nuevo precedente de justicia basada en la razón y la deliberación en lugar de la venganza personal. Su relación con su padre Zeus era única. Siendo su hija predilecta, gozaba de privilegios especiales y de una cercanía que pocos otros dioses podían reclamar. A menudo se le permitía usar sus armas, incluido el rayo, y su lealtad hacia él era inquebrantable. Esta devoción, combinada con su naturaleza virginal, pues, eligió permanecer soltera y casta, dedicándose a sus deberes divinos, la distinguía claramente de otras diosas. Su virginidad no era un signo de debilidad, sino de independencia y autosuficiencia, permitiéndole operar fuera de las dinámicas románticas y maritales que a menudo complicaban las vidas de otras deidades. Atenea, con su búho como símbolo de sabiduría y el olivo como regalo a Atenas, sigue siendo un arquetipo poderoso de la inteligencia, la estrategia y la justicia civilizada. Su mito nos habla de la importancia de la razón sobre la fuerza bruta, de la planificación cuidadosa y de la búsqueda del conocimiento. En un mundo que a menudo parece dominado por el conflicto y la irracionalidad, la figura de Atenea nos recuerda el poder perdurable del intelecto y la necesidad de cultivar la sabiduría para construir sociedades justas y prósperas. Ella es la luz de la razón en el a menudo tumultuoso panteón olímpico. Sigamos nuestro recorrido por el Olimpo para encontrarnos con Apolo, uno de los dioses más complejos y venerados, hijo de Zeus y Leto y hermano gemelo de Artemisa. Apolo era el dios de la luz, personificado a menudo como el conductor del carro solar que iluminaba el mundo cada día, aunque esta asociación con el sol se consolidó más tarde. Más fundamentalmente, era el dios de la música, la poesía, la profecía, la medicina, el conocimiento y las artes. Su presencia traía orden, belleza y claridad, contrastando con las fuerzas más caóticas del universo. Su lira dorada era tan famosa como su arco y flechas, que podían traer tanto plagas como curación. Su influencia se extendía por todo el mundo griego, siendo el oráculo de Delfos, consagrado a él, el centro profético más importante de la antigüedad. Reyes, generales y ciudadanos comunes acudían a Delfos para buscar la guía de Apolo a través de las enigmáticas palabras de la Pitia, su sacerdotisa. Este oráculo no solo ofrecía predicciones, también impartía sabiduría moral y filosófica, con inscripciones como «Conócete a ti mismo» y «Nada en exceso» adornando su templo. Apolo representaba la búsqueda de la verdad, la armonía y la comprensión del orden cósmico, un faro de racionalidad y belleza en un mundo a menudo incierto. Un secreto divertido, o quizás una anécdota que revela su carácter a veces competitivo y orgulloso, es la historia de su concurso musical. No solo competía con mortales como Marcias, a quien castigó cruelmente por su osadía, sino que, en una leyenda menos conocida, se dice que participó en un desafío musical contra el dios Riot Molo, o incluso contra Pan. En una de estas contiendas, el rey Midas, por juzgar imprudentemente a favor del oponente de Apolo, recibió orejas de burro como castigo. Estas historias, aunque a veces brutales, subrayan la supremacía de Apolo en el ámbito de las artes y la música, y la peligrosa arrogancia de desafiar a un dios. Apolo no era solo un dios de las artes y la luz, también tenía un lado más oscuro y temible. Como dios arquero, sus flechas podían traer muerte súbita y enfermedades. Esta dualidad es fascinante. El mismo dios que podía inspirar la más sublime poesía y música y que presidía la curación, también podía ser un agente de destrucción. Esta complejidad refleja una profunda comprensión de la naturaleza, donde la luz y la sombra, la creación y la destrucción a menudo están entrelazadas. Su culto enfatizaba la purificación, la expiación de la culpa y la búsqueda de un equilibrio armónico en la vida. La figura de Apolo, con su ideal de belleza masculina, su intelecto brillante y su dominio sobre las artes y las ciencias, encarna el ideal griego de la kalokagatia, la unión de lo bello y lo bueno. Nos enseña sobre el poder transformador de la música, la importancia de la autorreflexión
y la búsqueda incesante del conocimiento. Su luz no es solo la del sol físico, sino también la luz de la razón, la inspiración artística y la revelación profética, guiando a la humanidad hacia una comprensión más profunda de sí misma y del universo que la rodea. Junto al resplandeciente Apolo, encontramos a su hermana gemela, Artemisa, una de las diosas más veneradas y a la vez más fieramente independientes del Olimpo. Mientras Apolo representaba el sol, la luz y el orden civilizado, Artemisa encarnaba la luna, la naturaleza salvaje, la caza y la protección de los jóvenes, tanto animales como humanos, especialmente las muchachas. Con su arco de plata y sus flechas certeras, recorría los bosques y montañas acompañada de sus ninfas cazadoras y sus jaurías de perros, una figura ágil y esquiva, tan indómita como los parajes que habitaba. Artemisa era conocida por su firme decisión de permanecer virgen, rechazando el matrimonio y cualquier lazo amoroso que pudiera comprometer su libertad. Este aspecto de su culto es crucial. Representaba un ideal de autosuficiencia femenina, una alternativa al rol tradicional de esposa y madre que se esperaba de la mayoría de las mujeres en la antigua Grecia. Su devoción a la casa no era solo un pasatiempo, era una expresión de su conexión con el mundo natural, con los ciclos de la vida y la muerte, y con una existencia libre de las restricciones de la sociedad. Los animales salvajes eran sagrados para ella, y castigaba severamente a quienes los dañaban sin motivo o invadían sus dominios sin respeto. Un dato curioso que resalta su carácter independiente es que, desde muy joven, le pidió a su padre Zeus varios regalos que definirían su existencia: un arco y flechas como los de su hermano, una túnica corta para poder correr libremente, 60 ninfas oceánides y 20 ninfas fluviales como compañeras de caza, y todas las montañas del mundo como su dominio. Y lo más importante, le pidió el don de la virginidad eterna. Zeus, complacido por la determinación de su hija, le concedió todos sus deseos. Esto subraya su autonomía desde una edad temprana, eligiendo su propio camino en lugar de seguir las expectativas impuestas. Aunque era protectora de las jóvenes y de las mujeres en el parto, un papel aparentemente paradójico para una diosa virgen, pero que quizás refleja su conexión con los ciclos vitales femeninos, también podía ser implacable en su ira. La historia de Acteón, el cazador que la sorprendió bañándose y fue transformado en ciervo para ser devorado por sus propios perros, es un ejemplo escalofriante de su ferocidad cuando se sentía ultrajada o su pureza amenazada. Esta dualidad, la protectora gentil y la vengadora implacable, la hace una figura compleja y fascinante, reflejando la naturaleza misma, que puede ser tanto nutricia como cruel. Artemisa, la doncella lunar, nos invita a contemplar la belleza y el poder de lo salvaje, la importancia de la independencia y la necesidad de respetar los límites sagrados. Su figura desafía las convenciones y celebra una forma de feminidad fuerte, libre y conectada con las fuerzas primordiales de la naturaleza. En un mundo cada vez más urbanizado y alejado de los ritmos naturales, el mito de Artemisa nos recuerda la existencia de un espacio indómito dentro y fuera de nosotros, un lugar de libertad y autenticidad que merece ser protegido y venerado. Ahora nos adentramos en el estruendo y la furia del campo de batalla, el dominio de Ares, el dios de la guerra. Hijo de Zeus y Hera, Ares personificaba el aspecto más brutal y caótico del combate, la sed de sangre, la violencia desenfrenada y el tumulto de la lucha cuerpo a cuerpo. A diferencia de su media hermana Atenea, que representaba la estrategia y la guerra justa, Ares se deleitaba en la matanza por la matanza misma, acompañado a menudo por sus hijos Deimos, que es el terror, y Fobos, que es el miedo, y la diosa de la discordia, Eris. Su presencia en el campo de batalla era sinónimo de carnicería y pánico. A pesar de ser un dios olímpico, Ares no gozaba del mismo respeto o admiración que otras deidades. Incluso su propio padre, Zeus, según Homero en la Ilíada, lo despreciaba por su amor insaciable por la contienda y el derramamiento de sangre. Era visto como impulsivo, irascible y a menudo poco inteligente en sus acometidas. Mientras que Atenea ganaba batallas con astucia, Ares confiaba en la fuerza bruta, lo que no siempre le aseguraba la victoria, especialmente cuando se enfrentaba a oponentes más sagaces o a la propia Atenea,
quien lo derrotaba con frecuencia en los mitos. Una historia que ilustra su naturaleza a veces torpe y su falta de previsión es cuando fue herido por el héroe mortal Diomedes, guiado por Atenea, durante la guerra de Troya. Ares, aullando de dolor, huyó del campo de batalla hacia el Olimpo para quejarse ante Zeus, quien lo reprendió por su belicosidad. En otra ocasión, fue atrapado en una red invisible por Hefesto junto a Afrodita, su amante, y expuesto a la burla de los otros dioses. Estos episodios revelan una faceta menos imponente del dios de la guerra, mostrándolo no solo como temible, sino también como vulnerable y en ocasiones objeto de ridículo. Sin embargo, es importante entender que Ares representaba un aspecto innegable de la experiencia humana: la agresión, el conflicto y la realidad brutal de la guerra. Aunque no fuera el más amado de los dioses, su culto existía, especialmente en regiones con una fuerte tradición marcial como Esparta. Los guerreros podían invocarlo para obtener coraje y fuerza en la batalla, buscando canalizar su energía frenética. Su figura, aunque a menudo negativa, servía como un recordatorio de los horrores de la guerra y de las pasiones destructivas que pueden consumir a los seres humanos. El legado de Ares es, por tanto, complejo. No es un héroe glorioso, sino la personificación de la guerra en su forma más cruda y visceral. Nos obliga a confrontar la oscuridad que puede surgir cuando la razón es ahogada por la furia y el deseo de destrucción. Su mito nos advierte sobre los peligros de la agresión descontrolada y la importancia de buscar soluciones más allá del conflicto violento. En el gran teatro del Olimpo, Ares juega el papel del instigador, el disruptor, recordándonos que la paz es un bien precioso y que la guerra, incluso cuando es vista como necesaria, siempre conlleva un terrible costo. Suscríbete, dale like y deja tu comentario si quieres más historias como esta. Dejemos atrás el estruendo de la guerra y sumerjámonos en un reino de belleza, deseo y la irresistible fuerza del amor, el dominio de Afrodita. Nacida de la espuma del mar que se formó alrededor de los genitales cercenados de Urano cuando fueron arrojados al océano por Crono, su origen es tan poético como dramático. Emergiendo del agua en una concha, una visión de perfección y encanto que cautivó instantáneamente a dioses y mortales por igual. Afrodita no es solo la diosa de la belleza física, es la personificación del amor romántico, la atracción sexual, el placer y la procreación. Su poder era inmenso y sutil, capaz de doblegar la voluntad de los más sabios y fuertes. Con una simple mirada o un toque de su ceñidor mágico, podía encender la pasión en el corazón de cualquiera, llevando a la unión, pero también, a menudo, al conflicto y al caos. Su influencia se sentía en todas partes, desde los idilios pastorales hasta las intrigas palaciegas y los campos de batalla, donde el amor y el deseo podían cambiar el curso de los acontecimientos, como se vio en la guerra de Troya, desencadenada en parte por el juicio de Paris, que le otorgó la manzana dorada a ella como la más bella. Aunque casada con el cojo y laborioso Hefesto, el dios herrero, Afrodita era famosa por sus numerosos amoríos, tanto con dioses como con mortales. Su relación más notoria fue con Ares, el dios de la guerra, una unión que simbolizaba la atracción entre la belleza y la belicosidad, el amor y el conflicto. De esta unión nacieron Armonía, Fobos y Deimos. Sus aventuras amorosas, aunque escandalosas para algunos, reflejaban la naturaleza a menudo caprichosa e irrefrenable del deseo, una fuerza que no siempre respeta las convenciones sociales o los lazos matrimoniales. Un aspecto fascinante de Afrodita es su dualidad. Existía la Afrodita Pandemos, la diosa del amor físico y la atracción popular, accesible a todos, y la Afrodita Urania, la diosa del amor más puro, celestial y espiritual. Esta distinción sugiere una comprensión sofisticada de las diferentes facetas del amor y el deseo. Ella no solo inspiraba la lujuria, sino también el afecto tierno, la creatividad artística y la búsqueda de la belleza en todas sus formas. Sus símbolos, como la paloma, la rosa, el mirto y la concha, evocan tanto la dulzura como la pasión. Afrodita, con su irresistible encanto y su dominio sobre una de las fuerzas más poderosas de la existencia, nos recuerda el papel central del amor y la belleza en la experiencia humana. Su mito
explora la alegría y el éxtasis, pero también los celos, la obsesión y el dolor que el amor puede traer. Ella es la chispa que enciende la vida, la fuerza que impulsa la creación y la conexión, pero también una fuente potencial de discordia. En su figura, vemos cómo la belleza puede ser tanto una bendición como una carga, y cómo el amor, en todas sus manifestaciones, sigue siendo uno de los grandes misterios y motores del universo. Ahora nos adentramos en el corazón ardiente de los volcanes, en las fraguas subterráneas donde el trabajo y la creación toman forma bajo la mano de Hefesto, el dios del fuego, la metalurgia, la artesanía y los herreros. A diferencia de la belleza etérea de Afrodita o la majestuosidad de Zeus, Hefesto era representado como un dios cojo y a menudo desaliñado, cuyo valor residía no en su apariencia física, sino en su incomparable habilidad como artesano. Era el maestro inventor del Olimpo, responsable de crear algunas de las armas, armaduras y objetos mágicos más extraordinarios de la mitología griega. Su historia personal está marcada por el rechazo y la adversidad. Según algunas versiones, fue arrojado del Olimpo por su madre Hera, disgustada por su fealdad o su cojera, o por Zeus en una disputa. Cayó al mar, donde fue rescatado y criado por las nereidas Tetis y Eurínome, quienes le enseñaron el arte de la herrería. Esta experiencia temprana de exilio y superación forjó su carácter resiliente y su dedicación a su oficio. A pesar de su cojera, que algunos mitos atribuyen a estas caídas, se convirtió en el artífice indispensable de los dioses, demostrando que el verdadero valor reside en el talento y la perseverancia. Los talleres de Hefesto, a menudo situados bajo volcanes como el Etna, eran lugares de intensa actividad, donde el fuego y el metal se transformaban en maravillas. Creó el tridente de Poseidón, el rayo de Zeus, el casco de invisibilidad de Hades, la armadura de Aquiles y los autómatas de oro que le servían de ayudantes. Incluso fabricó a la primera mujer, Pandora, por orden de Zeus. Su habilidad no se limitaba a las armas. También creaba joyas exquisitas, tronos intrincados y todo tipo de ingenios mecánicos, mostrando una creatividad y una destreza técnica sin parangón. Un secreto divertido, o más bien una muestra de su ingenio y su sentido de la justicia retributiva, es cómo se vengó de su madre Hera por haberlo rechazado. Construyó un trono de oro magnífico y se lo envió como regalo. Cuando Hera se sentó en él, quedó atrapada por unas cadenas invisibles de las que solo Hefesto podía liberarla. Este acto le permitió negociar su regreso al Olimpo en sus propios términos, e incluso obtener la mano de Afrodita en matrimonio, aunque esta unión resultara ser tumultuosa. Demuestra que su inteligencia era tan aguda como su habilidad con el martillo. Hefesto representa el poder transformador del trabajo, la creatividad que surge de la dedicación y la habilidad técnica. Es el patrón de los artesanos, los inventores y todos aquellos que crean con sus manos y su intelecto. Su figura nos enseña que las limitaciones físicas no definen el valor de una persona y que la belleza puede encontrarse no solo en la apariencia, sino también en la maestría de un oficio y en la utilidad y el ingenio de las creaciones. En un mundo que a menudo valora lo superficial, Hefesto nos recuerda la dignidad y la importancia del trabajo bien hecho y la innovación constante. Nuestro viaje nos lleva ahora a las profundidades de la tierra, al reino sombrío y misterioso del inframundo, gobernado por Hades, hermano de Zeus y Poseidón. Tras la victoria sobre los titanes, los tres hermanos se repartieron el cosmos. Zeus tomó los cielos, Poseidón los mares, y a Hades le correspondió el vasto y oscuro dominio de los muertos. A menudo se le temía y se evitaba pronunciar su nombre, refiriéndose a él con epítetos como Plutón, por las riquezas minerales bajo la tierra, o el invisible. Sin embargo, Hades no era un dios malévolo al estilo de las concepciones posteriores del diablo. Era, ante todo, un gobernante justo y severo de su reino. El inframundo no era simplemente un lugar de castigo, aunque contenía regiones como el Tártaro para los malvados. También albergaba los campos elíseos, un paraíso para los héroes y los virtuosos, y los campos de Asfódelos, una existencia sombría pero neutra para la mayoría de las almas. Hades se encargaba de que los muertos permanecieran en su reino y que los vivos no entraran sin permiso.
Su tarea era mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una responsabilidad crucial para el orden cósmico. Rara vez abandonaba sus dominios, prefiriendo la quietud y la oscuridad de su reino subterráneo. Un dato interesante y que define su carácter es su perro guardián de 3 cabezas, Cerbero, que vigilaba las puertas del inframundo, permitiendo la entrada a las almas, pero impidiendo su salida. Cerbero es una de las criaturas más icónicas de la mitología griega, un símbolo del umbral infranqueable entre la vida y la muerte. Hades también poseía un casco de invisibilidad, fabricado por los cíclopes, que le permitía moverse sin ser visto, una herramienta útil para el señor de un reino oculto. Su consorte era Perséfone, la hija de Deméter, cuya historia de rapto y posterior acuerdo para pasar parte del año en el inframundo explica el ciclo de las estaciones. Aunque a menudo se le asocia con la tristeza y el final de la vida, es crucial entender que Hades no era el dios de la muerte en sí mismo. Ese papel correspondía más a Tánatos, sino el gobernante del lugar al que iban las almas después de la muerte. Su justicia era implacable. Una vez que un alma entraba en su reino, no había escapatoria, salvo en muy raras excepciones concedidas a héroes como Heracles u Orfeo. Esta firmeza era necesaria para mantener las leyes fundamentales del universo. Su riqueza no solo era mineral, sino también en almas, ya que todos, tarde o temprano, llegarían a sus dominios. La figura de Hades nos invita a reflexionar sobre la mortalidad, el más allá y la naturaleza de la justicia final. Aunque su reino pueda parecer lúgubre, su existencia proporcionaba una estructura y un orden al concepto de la muerte en la cosmovisión griega. No era un demonio que se regocijara en el sufrimiento, sino un rey solemne cumpliendo con su deber ineludible. Al explorar el mito de Hades contemplamos no solo el final de la vida, sino también la riqueza oculta bajo la superficie, tanto literal como metafóricamente, y el ciclo eterno que conecta la vida, la muerte y el renacimiento a través de la historia de Perséfone. Y así, nuestro viaje a través de los secretos de los dioses griegos llega a su fin, por ahora. Hemos caminado por las alturas del Olimpo, navegado los mares tempestuosos y descendido a las sombras del inframundo, descubriendo que estas deidades son mucho más que simples personajes de cuentos antiguos. Son reflejos de las aspiraciones, los temores, las pasiones y la incesante búsqueda de significado que definen la experiencia humana. Desde la majestuosidad de Zeus hasta la sabiduría de Atenea y la complejidad de Hades, cada dios y diosa nos ofrece una ventana a la forma en que una gran civilización entendió el cosmos y su propio lugar en él. Estas historias, nacidas de la imaginación y la observación del mundo natural, han moldeado el arte, la literatura, la filosofía e incluso la ciencia occidental de maneras profundas y a menudo invisibles. Los nombres de los planetas, las constelaciones, los conceptos psicológicos, los ecos del Olimpo resuenan aún en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Al explorar sus secretos no solo aprendemos sobre el pasado, sino que también ganamos una perspectiva más rica sobre el presente y las narrativas que nosotros mismos creamos para dar sentido a nuestro universo. Gracias por acompañarnos en este viaje mitológico. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo estos secretos de los dioses griegos. Sigan cuestionando, sigan explorando, porque el universo, tanto el físico como el de la imaginación humana, está lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Hasta la próxima, continúen mirando hacia las estrellas y hacia adentro, donde los mitos antiguos todavía tienen mucho que enseñarnos. Soy Rolfi Almonte y este ha sido nuestro recorrido por los secretos ocultos de los dioses griegos.